Compañeros, les presentaré la historia de la educación en México. Empieza en la época prehispánica. Hace mucho tiempo en nuestro país vivían los mexicas, como se llamaban antes a los mexicanos. En ese entonces no existían las escuelas. Los mexicas aprendían a través de sus padres o personas mayores que les enseñaban oficios y algunos mexicas se educaban para ser guerreros en lugares llamados Tepochcali y el Calmacac. Después viene la educación en la colonia. Después de un tiempo llegaron los españoles. Después de una larga lucha entre mexicas y españoles, los españoles trataron de cambiar la forma de enseñar de los mexicas y comenzaron a enseñarles su religión, pero como los mexicas no podían entenderles, los religiosos tuvieron que estudiar lenguas indígenas y enseñar a la población en sus lenguas. Comenzaron a construirse conventos, iglesias, los cuales servían de escuelas, y los sacerdotes franciscanos ofrecían educación en los templos. El objetivo era enseñarles a leer y escribir en español y religión católica a todos los indígenas. A principios del siglo XIX llegaron los liberales. Después de una larga guerra contra los insurgentes mexicanos, atendieron la necesidad de la educación. Los liberales hicieron posible promulgar la Constitución de 1812, donde crearon las escuelas primarias, las escuelas de las primeras letras, donde se les enseñaba a escribir, a leer y a contar a los niños. También se les enseñaba el catecismo. En 1824, en México independiente, propuso algunas ideas el liberal Gómez Farías. Creó la Reforma Liberal. En 1833 la educación ya no estaría bajo el control del clero, que habría educación elemental para hombres, mujeres y niños y adultos, y se conformarían escuelas normales para preparar a los profesores. En 1861 los liberales tuvieron el poder. Benito Juárez expidió una ley donde se proponía crear el mayor número de escuelas primarias donde todos los niños tuvieran que acudir a la escuela, que la religión no se enseñara en las escuelas y que la educación primaria fuera obligatoria para todos los niños. Pero había un problema, no todos los liberales estuvieron de acuerdo. En 1867 nace la Ley Orgánica de Instrucción Pública, donde se especificaba que la educación primaria era gratuita para los pobres y obligatoria para todos, y así desaparecer la enseñanza de la educación católica en las escuelas. En el siglo XIX, el positivismo surgió en Francia en la segunda mitad del siglo XIX. La influencia del positivismo en la educación ha sido un cambio significativo en varios aspectos como en lo educativo. Hasta la misma doctrina filosófica significó tanto que Benito Juárez y todo su equipo de colaboradores la utilizaron de tal manera que ni sabían que lo estaban poniendo en práctica. El positivismo se basa en el que los hechos empíricos son los que fundamentan el conocimiento. Promueven como válido del conocimiento de carácter científico respaldado por el método científico. También en la educación en el siglo XIX y XX, nos habla de Vasconcelos. Él impulsó la educación indígena, la rural, la técnica y urbana, creó redes de bibliotecas, escuelas normales, centros educativos básicos. Quería la separación de la Iglesia sobre la educación, que la educación fuera laica, gratuita, obligatoria, y que llegara a cada rincón del país. Y ya en el siglo XIX y XX, ya la educación, ya habían escuelas secundarias, escuelas técnicas, escuela superior pública, escuelas, también ahí habla de la reforma educativa. En la reforma educativa del 2003
fue implementada por el presidente Vicente Fox, y el del 2014 fue implementada por el presidente Enrique Peña Nieto. El propósito era educación de calidad, con un marco de inclusión, diversidad y desarrollo integral para los educandos. Cada sexenio se dio un cambio en las reformas, ya que por quedar bien cada gobierno implementa su conveniencia propia. Es todo lo que puedo decir de la historia de la educación en México. Gracias, compañeros.